Buenas tardes con todos los asistentes. Muchas gracias a los médicos residentes por esta invitación. Bueno, yo voy a hablar acerca de la semiología de la epilepsia, pero específicamente me he abocado a lo del lóbulo frontal, porque esta parte del cerebro da una infinidad de síntomas, ¿no? Entonces voy a tratar de ser lo más esquemática, lo más sencilla posible de hacerles entender y explicar, ¿no?, de la semiología. Bueno, como les dije, la epilepsia del lóbulo frontal es el lóbulo más grande del cerebro, abarca aproximadamente el 40% de nuestra masa cerebral. En casos de pacientes con epilepsia, esta es la segunda más frecuente. La primera es la epilepsia del lóbulo temporal. De los pacientes que han sido operados de epilepsia, el 10 a 20% son epilepsias que están naciendo de esta zona del lóbulo frontal. Bueno, en relación a la organización funcional del lóbulo frontal, el año 1992 trataron de ser un poco más esquemáticos, ya que para poder definir más o menos las características de cada zona del lóbulo frontal. Acá tenemos el que está resaltado en color azul, el área 4, que es el área motora, el área 6, que es la zona premotora, la región frontal, dorso lateral, estamos viendo este cerebro por el costado, ¿no?, por el lado lateral, en la zona polar, y en la parte inferior tenemos la zona orbitofrontal. Y en esta zona, acá la del costado, está la región opercular. Esto es más o menos a grandes rasgos. Esto es del año 1992. Esta diagramación es bastante útil para nosotros los neurólogos, sobre todo los que estamos abocados a atender a pacientes con epilepsia, porque nos trata más o menos de delimitar de qué zona de este lóbulo frontal, de dónde podría estar naciendo las crisis epilépticas. Pero con el pasar de los años han estado cambiando un poco la modificación de esta organización, pero a mí me parece bastante práctica esta. Y en la parte medial podemos tener acá la zona del área motora suplementaria, que es la parte medial, ¿no?, esta zona del lóbulo frontal, la zona región frontal, la parte medial también, la zona polar, la parte medial, y la zona orbitofrontal. Acá les hice un resumen de la semiología del lóbulo frontal según las características del año 1992, esta organización funcional. Y el año 2011 sacan las características de cada una de estas zonas, ¿no? Me parece bastante útil también porque nos ayuda a definir un poco más localizado, que sí sirve, sí nos ayuda. Actualmente nosotros, los neurólogos que estamos haciendo video EEG, más o menos tomamos los términos según esta localización. Es lo que más usamos. Esto miren que ya va a buen tiempo, ya del 2011, pero lo seguimos usando. Actualmente hay nuevas clasificaciones que todavía lo estamos tratando de adoptar, pero todavía con esta nos estamos quedando. Por ejemplo, si la localización es de la zona motora primaria, las crisis que el paciente va a tener son crisis focales con o sin marcha jacksoniana. ¿En qué consiste? Pueden ser clonías, que es el movimiento repetitivo del miembro, por ejemplo, del miembro superior. Hagamos de cuenta que sea esto. Y cuando dicen que es marcha jacksoniana, significa que este miembro, por ejemplo, el miembro superior derecho, tiene un incremento. O sea, comienza, por ejemplo, de distal, va subiendo y podría afectar la zona de la cara, ¿no? Podría ir avanzando. A esto se llama la marcha jacksoniana. Esta es característica de esta zona de la motora primaria. Pacientes que vean que hagan este movimiento, ese momento tienen que empezar es de la zona de área motora primaria. Eso es sine qua non, ¿no? Luego también el paciente podría tener, si es que nace de las crisis de acá, podría tener arresto del habla o dificultad para hablar bien, o puede hacer algunas vocalizaciones. Luego tenemos la otra zona, la zona sensorimotora suplementaria, que es la parte casi mesial, un poco superior, pero mesial, frontal. El paciente tiene una postura tónica focal, usualmente de los miembros superiores, que la mayoría de veces es asimétrica. De muchos de los casos que he visto,
la posición es esta, ¿no? Hacer elevación en miembros, uno podría estar más elevado que el otro o el otro así. Es una elevación tónica asimétrica cuando es de esta zona del área sensorimotora suplementaria. Así también podría haber movimientos versivos de la cabeza, ¿no? El hacer esto, para un lado, ya sea derecha o ya sea la izquierda. El paciente podría tener arresto del habla o vocalización. De la zona dorsolateral, el paciente puede tener actividad motor simple, por ejemplo, puede ser una actividad tónica, tan solo poner duro, tónica, o tan solo puede ser clónica, sin necesidad de ser marcha jacksoniana. Tan solo esto o tan ponerse duro, de un solo miembro. También podría estar relacionado con el movimiento versivo de la cabeza, de los ojos, arresto del habla. De la zona órbito-frontal, como les señalé en el gráfico, que es en la parte basal, el paciente puede tener automatismos motores complejos, puede tener alucinaciones o ilusiones olfativas. Por ejemplo, tuve el caso de una paciente que siempre tenía sensación de olor a agua oxigenada y seguido de eso la paciente tenía elevación de miembros superiores. Pero el primer síntoma era olor a agua oxigenada. Entonces, ese primer síntoma era una crisis. Entonces, cuando nos comentó, lo más probable era que la crisis estaba naciendo de aquí, el órbito frontal. Y ya después, cuando la paciente elevaba los miembros superiores, significa que de acá estaba yéndose hacia la zona área motora sensorimotora suplementaria. Entonces, lo que cuenta cuando uno va a evaluar un paciente con epilepsia es el primer síntoma, lo que muchos de ustedes han conocido como auras. Pero ese primer síntoma que te comenta el paciente es uno de los más importantes, porque de allí está naciendo la crisis. Luego tenemos la otra región, la frontopolar anterior, es acá, frontopolar, en el que el paciente puede tener movimientos versivos de la cabeza, de los ojos, o el paciente puede tener una pérdida del contacto, en el que se te queda mirando sin hacer nada, como conocido como, alguna vez han escuchado pacientes que tienen ausencias, pero las ausencias son característicos de epilepsias generalizadas en niños. Pero hay otros tipos de tipo ausencias, pero que son del lóbulo frontal, ausencias light le dicen, pero que están haciendo de esta zona orbitofrontal. En la zona opercular, que es en esta zona lateral inferior, el paciente podría tener opercular o insular, opérculo-insulares también. Masticación, salivación, deglución, puede tener síntomas laringios, detención del habla, hasta ahora epigástrica, miedo. Había el caso de un paciente en el que antes de que comenzara su crisis, lo primero que sentía era una sensación de presión en la garganta. Este síntoma de sensación de presión en la garganta, ya por lo menos nosotros ya tenemos el pensamiento de que está en esta zona insular, insulopercular. Y bueno, la otra zona es la zona singular, que es el miedo, vocalización, cambios emocionales de humor. Bueno, les voy a hablar más o menos casi cercano a estas zonas. Por ejemplo, tenemos la zona precentral, le llaman, o también motora, que es esta zona que está resaltada con la línea roja, en el que abarca el área de Brodmann, es más el área 4, pero abarca siempre un poco el área sensitiva, el área 3. Es la corteza motora primaria. Como ustedes habrán recordado cuando eran estudiantes, les enseñaron acerca del homúnculo de Penfield, ¿no? En el que esta es la zona motora, hay mayor representatividad a nivel lateral de la zona de la cara, la zona de la laringe, luego tenemos la mano, las piernas en la zona mesial. Es por eso que cuando el paciente tiene las crisis epilépticas con esta marcha jacksoniana, podría esto tener solo la cara o también podría ser en el brazo y la cara, según de cómo están haciendo su crisis, ya sea de arriba o de abajo. El paciente, como ya les había comentado, puede tener sensaciones sensitivas como cosquilleos, adormecimientos, una sensación extraña, ya sea en la mano, en la cara, a veces en la lengua o en los pies. Y lo que les había comentado, que tiene crisis clónicas o mioclónicas que afectan pues la cara, la lengua o el brazo también. Lo que les dije también, que la crisis de tipo jacksoniana, puede haber versión de la cabeza y también puede haber posturas tónicas
con arresto del habla. Acá les muestro un video. Pueden ver ese movimiento en la zona de la cara, en el lado derecho de él. Contrae la zona periorbicular de los ojos. Y fíjense en la mano. Ese es un movimiento clónico del miembro superior derecho, que también está afectando la carita, ¿no? Cuando es continuo, pues se llama como epilepsia parcial continua. Algunos le pusieron como el nombre la epilepsia continua de Kozelnikov, epilepsia parcial continua. Bueno, estamos hablando del lóbulo frontal, hemos hablado del área motora primaria o llamada precentral. Nos vamos un poco más adelante, tenemos el área premotora. El área premotora está considerada como el área motora secundaria. En esta zona, el área premotora, tenemos dos zonas muy importantes. Esta, que es la zona del campo ocular frontal, que es la que hace que haya movimiento de los ojos conjugados. Y acá tenemos el área de Broca. Cuando tenemos una crisis que nace de esta zona, el paciente podría tener desviación de los ojos. ¿Sí? No sé si ustedes hayan visto en algún momento en la emergencia o en el piso, que hay pacientes que pueden tener los ojos que miran para un costado y luego la cabeza. Y esto podría evolucionar a una crisis tónico-clónico generalizada. Entonces, cuando vean que el primer síntoma de este paciente sea la aversión de los ojos y luego de la cabeza, lo más probable es que estén haciendo de esta zona, de la zona premotora. Por ejemplo, en el caso de este paciente, ya estaba, el video es un video casero, en el que la mamá ya le está grabando desde un poco cuando ya había comenzado, pero veamos, miren cómo mantiene los ojos con la mirada hacia el lado, a su lado izquierdo, ¿no? El paciente. Se queda con esa mirada, con la desviación de los ojos. Miren el familiar cómo intenta tocarlo, moverlo, distraerlo y no hace nada, ¿no? O sea, se queda ahí con la aversión. Y vamos a seguir viendo qué pasa, porque esta crisis va a evolucionar a una tónico-clónica bilateral. Acá le está hablando, la mamá le dice, hey hijo, despierta, mírame, pero no le hace caso. Y ya miren acá cómo está empezando a tener la contracción del miembro superior izquierdo. Pero aquí comenzó con los ojos, con la versión tónica de los ojitos y también la versión de la cabeza. Y ahí ya está empezando a tener los movimientos clónicos en el miembro superior izquierdo, la cabecita, ya se está haciendo bilateral la crisis, ya está evolucionando, pero en este paciente comenzaron las crisis con esa desviación tónica de los ojos, ¿no? Y bueno, pues hay pocas personas, en la familia, ya pacientes que tienen epilepsia han empezado a hacer grabaciones de cuando tienen sus hijos las crisis. Hay algunos que llegan a grabar todo, hay otros que con la desesperación apenas lo ven un momento y luego dejan de grabar, pero esta mamá grabó un poco más, ¿no?, de las crisis. Pero bueno, esto evoluciona así, a una tónico-clónica. Luego, estamos hablando de la zona, comenzando de acá, del lóbulo frontal, en la zona caudal, estamos yendo hacia adelante, pero del costado, ¿no?, de la zona lateral. Acá tenemos la zona prefrontal. En esta zona prefrontal, en esta bibliografía, agarran también la zona que es la frontopolar. La zona prefrontal está relacionada con el monitoreo en el aprendizaje, en la conducta moral, con el control ejecutivo, la memoria de trabajo, responsable de la coordinación de información para operaciones cognitivas de alto nivel. Este lóbulo prefrontal es responsable de cómo somos nosotros también, porque hace operaciones cognitivas de alto nivel, procesamiento de emociones también. Las características de las crisis del lóbulo prefrontal, que es toda esta zona, que es un poco más amplia que la
que la diagramación que les hice anteriormente. El paciente puede tener auras como miedo, fenómenos somatosensoriales sensitivos. El paciente puede hacer movimientos repetitivos, por ejemplo, pedaleo de bicicleta, movimientos pélvicos, sobre todo en esta zona del tórax. El paciente tiene características emocionales, inclusive pueden ser agresivos, y estas son conocidas como las crisis hipermotoras o hipercinéticas. Acá tenemos una crisis de un paciente que le estaban haciendo estimulación con hiperventilación y empieza a tener estos movimientos hipercinéticos, ¿no? Como si estuviera pedaleando, pero lo hace rápido. En el caso del paciente, primero tenemos que definir si son realmente crisis epilépticas, porque cuando un paciente tiene crisis epilépticas, las crisis son repetitivas, o sea, son de las mismas características, ¿no? Entonces, en este paciente tenía ciertos movimientos hipercinéticos. Lo más probable es que estén haciendo de toda esta zona del lóbulo prefrontal. Y en la zona del lóbulo frontal medial, que está acá, tenemos área motora suplementaria, sensitivo-motora suplementaria, la zona singular y la zona del prefrontal medial. Acá podemos ver, esta es el área motora suplementaria, la zona premotora suplementaria, la zona singular anterior, singular medio. ¿Cómo son las características del paciente que tiene crisis de la zona del área sensitivo-motora suplementaria? El aura puede ser parestesias como cosquilleos, sensación de tensión, pesadez, puede ser en el brazo, en la pierna, o inclusive en los dos brazos o en las dos piernas. Sensación inminente de que se quiere mover esa extremidad. Es una sensación no tan definida como cuando es de la zona motora, porque como agarra la parte sensitiva también un poco, ellos sí te delimitan claramente. Dicen, siento un adormecimiento y dificultad para mover mi brazo cuando es de la zona motora. Pero si es de la zona suplementaria, no te definen bien. Dicen, no sé, me siento raro, dice, mis brazos creo que se quieren mover, no sé, algo me pasa, mis brazos los siento raro. No te dicen específicamente o claramente con una sola extremidad. Ellos la mayoría de veces lo sienten en los dos brazos o las dos piernas, o a veces inclusive hasta en la cara. Y el paciente puede tener la crisis tónico bilateral asimétrica, que se queda en una posición como en esta, ¿no? Es el tipo de la postura esgrima. Esta posición es bien conocida en los libros de semiología, ¿no? Este es bien característico que las crisis son de esta zona del área motora suplementaria, acá de la zona mesial, medial. Por ejemplo, esta es un screenshot de una revista en el que, por ejemplo, este paciente está con esta posición, ¿no? O puedes extender los dos brazos. O sea, lo que da a entender es de que cuando son del área motora suplementaria es que es una contracción tónica, la mayoría de veces asimétrica. Y también, en este caso de este paciente, por ejemplo, él estaba quieto. Miren cómo. Es cierto, hay una versión cefálica inicialmente, pero en la evolución, miren cómo hace cómo pone los brazos. Esta crisis no ha nacido del área motora suplementaria, solo que en su evolución, miren cómo pone estos brazos. A esto le llaman también la figura del 4, porque significa que la crisis ha pasado por la zona del área suplementaria, sensorimotora suplementaria. Y acá se nota más porque el paciente se queda más tiempo en esa posición y por eso es que uno puede verlo más, ¿no? Pero el paciente inicialmente hizo la versión cefálica de la cabeza. Pero como les dije, esta crisis no ha iniciado en el área motora suplementaria, sino que en su evolución ha hecho los síntomas en la zona del área motora suplementaria, sensorimotora suplementaria, y que luego ha hecho una evolución tónico-clónica bilateral. Otra zona es el área singular, que es esta zona de acá.
Es parecida a la zona del área motora suplementaria, pero el paciente tiene otros síntomas más. Miedo, puede tener automatismos oroalimentarios, puede hacer movimientos de la boquita, automatismos sexuales también. Puede haber conducta agresiva, gritos. El paciente puede tener en este momento taquicardia, sudoración excesiva, palidez. Puede haber risa, llanto. Y hay otro tipo de crisis de esta área singular, que son las de también, como les había comentado en la zona de acá prefrontal, parecidas también al área singular, las de tipo ausencia light, que se quedan con la mirada ahí como perdidos, ¿no? También está asociada en las crisis de la risa, las gelásticas, en las que sonríen. Lo que les he mostrado es una aproximación de las crisis de la zona del lóbulo frontal, para tener así a grandes rasgos de dónde nacen. El año 2014, un grupo de investigadores franceses hacen una reorganización en la presentación de las crisis del lóbulo frontal, porque ellos hacen un estudio un poco más fino con, por ejemplo, el estereoelectroencefalografía. Y allí identifican, lo agrupan en cuatro grupos, la semiología del lóbulo frontal. O sea, porque al inicio que yo les comenté, habían como 6 zonas, ¿no? Pero ellos lo agrupan ya en 4 zonas. Esta forma de agrupar es interesante, de hecho que sí, nosotros los neurólogos estamos tratando de adaptarlo a nuestra forma de trabajar. No es tan fácil, lo veo un poco más difícil, me parece que es más fácil la otra, la que les he presentado. Pero sí, también con el paso de los años uno va haciendo más investigaciones, entonces uno tiene que tratar de adaptarse a las nuevas investigaciones, ¿no? Y también nosotros que vemos bastantes pacientes con epilepsia, también vamos a tratar de agrupar a los pacientes con epilepsia del lóbulo frontal en estos grupos, ¿no? Acá tenemos el grupo 1. En el grupo 1 abarca la zona precentral y promotora. Cuando está acá bordeado con el color rojo, que es la zona donde predominantemente nace las crisis, y los que son de color naranja tenue, donde también puede tener, pero con menos frecuencia. Acá, ¿cuáles son los síntomas? Lo que ya les había dicho, que hay clonías tempranas, puede haber marcha jacksoniana, hay signos motores elementales. Los signos motores elementales pueden ser contracción tónica, clónica. Esos son los síntomas motores, los elementales, que es en la zona caudal del lóbulo frontal, atrás, ¿no? Puede haber aura somestésica, sensación de adormecimiento, pero bien localizada. Puede haber signos de inversión de la cabeza. Puede haber posturas tónicas asimétricas cuando ya está agarrando la parte mesial, ¿no? O vocalizaciones. Entonces, acá tenemos estos videos. He tratado de poner por cada grupo para que puedan recordarlas, ¿no? Por ejemplo, miren a esta niña. Ya en el primer grupo que les he comentado, ya lo han visto algo parecido. No sé si alguien quisiera decirme qué tipo de crisis tiene. ¿Algún valiente? Tiene una crisis clónica del miembro superior derecho y también la carita, fíjense en el lado derecho. Se jala en el lado derecho, rato en rato, pero es más continua en el bracito derecho. Esta es una niña que tenía las crisis continuas en este miembro superior. Entonces, esta crisis está naciendo, lo más probable que es de esta área, el área motora precentral, y con la nueva clasificación sería el grupo 1, en esta zona caudal del lóbulo frontal. En la zona del grupo 2, abarca la zona premotora, prefrontal posterior, por acá, y dorso lateral, por esta zona de aquí, ¿no? Y un poco también abarca en la parte mesial, acá en el área 9. Tiene algunas características, que el paciente puede tener una postura tónica, algo así, puede tener una conducta motora gestual no integrada. No integrada significa que no tiene fin, o sea, puede hacer movimientos así, sin algo aparente que vaya a realizar, ¿no?
Acá también puede haber algunos síntomas como el sombrero de gendarme, que significa que es una contracción tónica de los músculos peribucales hacia abajo, ¿no? De esta forma, como si estuvieran tristes, ¿no? Esta característica es también de esta zona del lóbulo prefrontal posterior, pero también de la zona mesial, y tiene un aura no localizada. Por ejemplo, acá esta paciente, ella está en un centro de video EG. Miren cómo pone su boca, como si estuviera, alguna vez no les ha pasado a los niños cuando hacen su rabieta, ponen su boquita así. A eso se le conoce como el sombrero de gendarme. Y ya acabó su crisis. Así fue de ratito ya, esa es su crisis, ¿no? Están naciendo del lóbulo frontal también. Acá tenía la lesión. ¿Ves? Pueden ubicar la zona frontal, pero en este caso de ella era un poco más mesial. En el grupo 3 abarca un poco más rostral, más hacia adelante, ¿no? Está la corteza prefrontal lateral, también la zona rostral, el polo frontal, también la zona singular, que es esto de acá. El paciente puede tener estereotipias proximales y distales, o sea, puede ser movimientos repetitivos, ya sea las manos, o puede ser el tronco también, puede ser movimientos estereotipiados. Puede tener una expresión facial fija, que es lo que les estaba hablando en la clasificación anterior, en que son las conocidas como ausencias light, que se quedan así como sin hacer ningún movimiento, ni de boca, ni de manos, nada. Pueden tener una conducta motora gestual integrada, como que, por ejemplo, hay pacientes que pueden tener algunos tipos de automatismos como pedaleo, ¿no? En las piernas. Entonces es integrado, ¿por qué? Porque está haciendo como un fin. Puede hacer episodios de manipulación. Puede tener también en la cara expresión facial de emocional como de alegría, no triste, medio alegre, y como les he dicho, desconexión con el medio. Por ejemplo, este es el caso de uno de nuestros pacientes de hace muchísimos años, en el que el video que tengo es muy cortito, pero me tienen que creer que este paciente, cuando hacía su crisis, se quedaba, por ejemplo, 1 minuto ahí y sin hacer ningún movimiento. En este momento, en este video, la crisis es corta. Ese momento había un familiar hablando con él, pero atentos porque se les va a pasar, ¿no? Ahí él está, sin hacer nada, ningún movimiento. Ya está, y ahí paró, y ahí empezó a hablar. O sea, el paciente se ha quedado así, pero es rápido, fue de segundos. Este paciente tenía una lesión en esta zona. La zona prefrontal, mesial, casi en la zona singular. Este paciente fue a una cirugía de epilepsia. Y bueno, tenemos en el grupo 4, que es más hacia rostral, más adelante, ¿no? Más anterior, en el que el paciente puede tener una expresión emocional afectiva negativa, de tristeza, de miedo. Usualmente esa es una de las características más llamativas, miedo, ansiedad, ira. El paciente puede hablar, tiene la conducta gestual integrada, o sea que hace movimientos como si va a hacer algo, ¿no? Algo que tiene un fin. Puede tener signos autonómicos, o sea, taquicardia, palidez, sudoración. Puede tener la conducta motora hipercinética, el que el paciente se mueve exageradamente, como esta paciente. Ella está echada de costado, y luego se incorpora, se sienta, levanta la zona de la cadera, se quiere sentar, ven cómo mueve las piernas. Esos son los movimientos hipercinéticos. Así era su tipo de crisis de esta paciente, ¿no? Son del grupo 4, que es a nivel más ventromedial. Y bueno, en el electro no habían tantos cambios. Y bueno, eso es todo en relación a la semiología de la epilepsia del lóbulo frontal.